recibir telefónicamente, como todos los días miércoles, al amigo Carlos Italiano. Carlos Italiano, director de Coel Idiomas, Centro Orientador de Estudios Lingüísticos Internacionales. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, finalmente hoy voy a poder hablar de un tema que venía postergado, que eran las mafias italianas. Antes que nada, feliz día del maestro, feliz día del docente, que fue el 11, pero bueno, no hablábamos desde la semana anterior, así que... Sí, bueno, muchas gracias, pero recibí tu salutación por Facebook. Te agradezco yo realmente. Feliz día. Hoy actualizamos la información, hoy justamente... Ayer, hoy y mañana están de paro los docentes provinciales, públicos y privados. Dele normal, dele tranquilo. Bueno, en realidad, digamos, las mafias son 4 en Italia, ¿no? La Cosa Nostra, que es siciliana, la Camorra, que es napolitana, la 'Ndrangheta, que es calabresa, y la Sacra Corona Unita, que es la última aparecida en la década de los 80 del siglo pasado, que es de la Pugliese. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos a ver qué son las mafias y por qué surgen, las mafias existieron siempre, porque si nosotros estamos rastreando el nombre mafia en la época ya de los árabes, en el siglo X en Sicilia, o la estamos rastreando en el siglo XIII durante la dominación francesa en Sicilia, significa que siempre, absolutamente siempre existieron. Y fueron reacciones de una población, la población del sur de Italia, con una razón muy lógica. Por esto no quiero hacer apología del delito. Pero el sur de Italia, es una región que va desde Nápoles para abajo y comprende la isla de Sicilia, que nunca, jamás fue gobernada por personajes o por reyes o por gobernantes que eran de su propio pueblo. Siempre fue dominación extranjera. Claro. Es decir, el ser dominación extranjera significó siempre una postergación del pueblo meridional, del pueblo del sur de Italia. Fueron siempre segundones, fueron siempre, los que trabajaban para otros, fueron siempre los que fueron explotados y que fueron, ultrajados y hasta ultimados. Sí, incluso nunca tuvieron sus propios gobernantes, nunca tuvieron un Medici de Florencia, nunca tuvieron un Visconti, un Sforza de Milano, nunca tuvieron un Dux de Venecia veneciano. No, incluso o un gobernante árabe, incluso o un la clase, gobernante... incluso la clase dirigente del lugar, la pequeña burguesía, como se la quiera llamar, estaba como resentida porque la dejaban afuera de los principales negocios, digamos, ¿no? Estaban como aislados. Por supuesto, es decir, nadie justifica el delito. Lo que ocurre es que es una reacción de ser eternamente el pueblo postergado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, los venecianos tenían su dux que salía del pueblo de Venecia, los toscanos tenían sus Medicis o sus familias señoriales que salían de ahí, los piamonteses tenían la familia de Saboya Carignano, o sea, los gobernantes gobernaban para su propio pueblo. En cambio, el sur de Italia siempre fue gobernado por otro pueblo, que los explotaron terriblemente. Esto hace una reacción muy violenta ya después de la conformación de Italia en 1861-70 como Reino de Italia, cuando también se sienten postergados por el propio gobierno italiano. Entonces, ¿qué se reencienden? Se reencienden dos movimientos. Uno es el brigantaggio, o sea, los asaltadores de caminos, y el otro es la mafia. Claro. Es decir, unirse entre ellos para poder generar un cono de poder, un segmento de poder que les dignifique de alguna forma la vida, y no ser siempre los eternos campesinos del campo feudal. Entonces, sin querer, en la historia no hay ni buenos ni malos, hay vencedores y vencidos. Bien, en la historia hay causas y hay consecuencias. Entonces, cuando analizamos un hecho como la mafia, también tenemos que localizarlo en el hecho de decir dónde surge, por qué surge y como respuesta a qué surge la mafia. La mafia surge como una forma de cobertura
local, concentrada, nucleada, contra el atropello durante cerca de 10 siglos de potencias extranjeras o de dominaciones extranjeras que sojuzgaron el sur de Italia. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Hay mucho más para decir, siempre decimos, pero bueno, esto es lo que me interesaba era eso, ¿no? Sí, porque sí. a veces decimos, mafioso por malo. Claro. No, la mafia es una reacción. Claro. Y es una reacción de la que hoy goza también el gobierno italiano. ¿Por qué? Porque en tanto haya mafiosos que me consigan el lugar en la escuela, el lugar en la universidad, el trabajo que necesito, yo, gobierno italiano, no me ocupo de eso. ¿No es cierto? O sea, ¿se ocupa quién? El capo mafia, el capo dei capi. Claro. Entonces son verdaderos señores feudales, ¿no es cierto?, que consiguen la adhesión a través de favores que otorgan. Y el gobierno italiano lo sabe, pero le hace el caldo gordo. ¿Por qué? Porque así no se ocupan ellos, es mucho más fácil, ¿no? Y por eso tampoco hay una persecución verdadera sobre la mafia. Claro. Hay, Sí. No hay porque estás persiguiéndote a vos mismo y porque aparte hay un connubio muy claro entre iglesia, mafia y clase política italiana. Entonces justamente no desapareció ni va a desaparecer. Ni va a desaparecer porque es un poder que a su vez resuelve problemas a través de la violencia. Sí, sin duda que es a través de la violencia, de la extorsión y todo eso, pero resuelve problemas. Y a su vez algo que está instalado, que es la omertá. La omertá es el juramento de silencio, el código, el código de silencio. el pacto de silencio, de no hablar, de no decir, se vea lo que se vea. Porque si yo digo, o si alguien dice, corre el riesgo, obviamente, de ser objeto de acciones de la mafia, y a su vez, por más que diga, las autoridades no reaccionan al respecto. ¿Cómo pueden contactarse? Muy interesante, como siempre decimos, es una aproximación solamente. ¿Cómo pueden contactarse con Coeli Idiomas? A coeli@cyberton.com.ar, y los esperamos a todos en octubre en el seminario sobre Dante Alighieri y la Divina Comedia. Perfecto, muchas gracias como siempre, Un abrazo Carlos. para todos y muchas gracias por este espacio. Gran abrazo, gran abrazo.